¿Sí? Geográfico. ¿No? Los geográficos. Ya. Bueno, gente, bienvenidos al ahora segundo curso de profesor acá Nicolás Cáceres de Moscos y Normales y Holografía. Así que un aplauso al profesor. Bueno, gracias. Primero que nada, si recordamos la clase pasada, lo que hicimos fue presentar la fórmula GKPW, que es una manera resumida de establecer la correspondencia. De que uno dice que la función partición de la teoría dual uno la puede calcular utilizando una acción clásica de la gravedad, tomando los campos y evaluándolo en el borde asintótico. Y resulta que si uno resolvía las ecuaciones de campo, en general, para independiente del tipo de campo que tú estés considerando, siempre va a tener una expansión asintótica que va a tener la forma de un coeficiente phi0 por la coordenada radial a una potencia y otro coeficiente por la coordenada radial a otra potencia. Y resulta que había una relación entre estos objetos y la información de la teoría dual, en el sentido de que el coeficiente leading de la expansión uno lo podía identificar con la fuente y el coeficiente subleading de la expansión uno lo podía expresar como el valor de expectación del operador de la teoría dual, a la que es fuente este operador de acá. Resulta que si uno utilizaba la fórmula GKPW y uno tomaba derivadas funcionales con respecto a lo que uno identifica como la fuente, uno es capaz de encontrar todas las funciones de correlación de la teoría. Y lo que hicimos en la clase pasada fue aplicar esto al caso del campo escalar masivo. Y una de las cosas interesantes que vimos es que si es que uno calcula la función de dos puntos, aparece de alguna manera la función de Green asociada a este operador O. Entonces lo que vamos a ver en esta clase es ver cómo, si es que uno tiene la teoría de bulk, la teoría gravitacional, y uno realiza teoría de perturbaciones sobre los campos del bulk, las perturbaciones van a tener también una regla de asociación de fuente con respuesta. Solo que aquí la respuesta que uno va a obtener va a estar asociada a la función de Green la función de Green retardada del operador que uno quiere estudiar. Entonces, ¿cómo va eso? Bien. La expansión asintótica de campo phi tenía dos términos de z menos 1. ¿Pero se corta ahí la expansión? ¿O también tenía términos es una serie infinita. Esto de acá es el comportamiento en términos de la coordenada radial asintótico del campo. Pero también tiene una expansión en relación al bulk. Si esas cosas juntas es la solución completa. Ya, perfecto. Pero la expresión que está ahí ya está completa, o sea, no tenéis como un... No, esto de aquí es en el borde asintótico. Sí, estos son los coeficientes que dominan en la expansión asintótica. Ya, perfecto. Pero hay toda una serie de coeficientes que dominan en el bulk. Ya. Pero si quiero continuar esa serie, por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente término? O sea, te va a dar como una combinación de potencias de z. Te va a dar como z a la delta más 1 más algún z por algún coeficiente, más otro coeficiente por z cuadrado, así, por el phi 0. Provenios, sí. Ya, perfecto. Ahora yo tenía una pregunta relacionada que si esta misma comportamiento de que estudié también está en el caso interactual. En el caso interactuante, en principio también debe tener un tipo de comportamiento asintótico. Generalmente cuando uno tiene interacciones, o también depende de la dimensión, se pueden prender o se pueden apagar ciertos modos. Entonces pueden que hayan modos que quedan aquí como cruzados, por ejemplo, modos cruzados entre la información del web de otro campo y la información de web de este campo. Eso es lo que puede pasar, como que los coeficientes se empiezan a cruzar. Eso. Por ejemplo, déjame terminar. Por ejemplo, si uno tiene gravedad con un campo escalar, los coeficientes de la expansión de gravedad quedan mezclados con este phi0 de acá. Y cada phi0 más los coeficientes multiplicados por los coeficientes de ¿cómo que se llama? De la expansión asintótica del campo métrico. Eso. Pero aún así van a tener a nivel asintótico algún término que va a dominar y algún término que va a ser superior. Eso.
no dependerían del cambio. Sí. Dime. Nico, y la solución queda totalmente determinada como ese comportamiento en el borde, ¿cierto? Sí. Todos los coeficientes son una redundancia, por así decirlo, de los... No, van a ser parte de la solución, solamente que esto es la solución asintótica. Eso determina la solución. El espacio. No, también la forma en la que se comporta la solución en el bulk, en el origen, por ejemplo, eso también determina la solución. La solución es en todo el espacio, es desde el origen hasta el Sí, borde. pero me refiero como una solución inicial, por así decirlo. Definen una condición inicial, sí. Sí, pero la fórmula general son la información que tú tienes en el borde y la información que tú tienes en el origen. Son esas dos cosas. Los coeficientes de la expansión El más coeficiente en esta expansión. no son combinaciones de esos dos coeficientes. Sí, son combinación de esos coeficientes. Sí. Pero una de las condiciones es que tienes que exigir regularidad en el campo. En todo el dominio, en todo el espacio. Y lo otro, esa expansión de eslovenios funciona siempre y cuando la suma de los deltas no sea un número entero. Sí. O sea, perdón, la diferencia. Si la diferencia de los deltas es un número entero, en el caso de, por ejemplo, delta más y delta menos es igual a 2 ¿no? Ahí te queda. Ahí aprendí otro modo nomás. Te queda un logaritmo, sí. Porque las series se te van a mezclar. Sí. Y ahí es importante considerar, o sea, saber hasta qué orden tienes que expandir esa serie. Sí, pero de todas formas, cuando tú tenés modos logarítmicos, generalmente este de aquí queda igual y este de acá es el que tiene el logaritmo por un coeficiente. Eso. Y el coeficiente en general creo que queda como mezcla de cosas de acá. Así que no me equivoco. Cuando calculáis el coeficiente. Sí, depende del. Sí. Así que en principio igual esto es general. Pero como dice el Mati, los modos logarítmicos aparecen y son importantes. De hecho, en gravedad, esos modos logarítmicos dan cuenta de la anomalía de Bayes de la CFT. Así que son súper relevantes. Pero esto es más o menos genérico. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces lo que... Yo le estoy llamando función de Green al K. eh, Y bueno, he visto como ese. le damos función de Green a la función de 2 puntos de lo peor. He visto ustedes que le llaman función de Green al K, pero al K y está la función de Green aparte. Sí. Yo lo que llamo función de Green es la función de 2 puntos de lo peor. Entonces la función de Green sería como el O X1 o X2, ¿cierto? O X1 o X2. Sí, esa es la función de Green, que es la segunda derivada funcional de la acción Maxwell. Pero que la función de Green como que cambia la forma de la geometría que tú estás teniendo a la cosa, ¿no? Cambia dependiendo de las condiciones de borde que tú tengas. Sí. No de la geometría, porque entonces ahora Green es el... Es que las condiciones de borde van a cambiar. Geometrías distintas implican condiciones de borde distintas. ¿Y cómo se refleja eso en la parte de La forma de los coeficientes y también en la forma de las potencias. Eso. Por ejemplo, vamos a ver de que las funciones de Green retardadas van a estar dadas por modos ingoing en esta potencia de acá. Ingoing significa que se tiene que ir acercando al origen. Y las funciones de Green avanzadas van a ser modos que van saliendo del origen. Eso. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no, a lo que iba adelante era que lo que vamos a ver ahora es cómo las perturbaciones se pueden traducir en este lenguaje de acá. Entonces, las perturbaciones en principio van a tener una forma muy similar a la expansión de un campo normal en la geometría de anticiclo. Entonces, va a ser la perturbación de algún campo. Aquí con el phi no me estoy refiriendo ni a un campo escalar ni a un campo espinorial, puede ser cualquier tipo de campo con cualquier tipo de espino. Eso va a ser z delta menos delta 0x más z delta más de la variación del valor de expectación. Entonces va a resultar de que las perturbaciones que yo voy a hacer en el bulk se van a traducir a una estructura asintótica de este tipo, donde nos vamos a dar cuenta de que esto de acá va a corresponder a la fuente de la perturbación.
Y mediante la teoría de la respuesta lineal nos vamos a dar cuenta de que esta cosa de acá va a corresponder a la función de Green retardada. Ya, ni mucho chiste la semana pasada. El hecho de que sea retardada tiene que ver con la forma en la que funciona la teoría de la respuesta lineal. No tiene que ver con cosas woke ni nada de ese estilo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de hablar cómo es que aparece en el contexto de la teoría de respuesta lineal la función de Green retardada. Y eso nos va a permitir después poder hacer esta identificación de acá. Con lo que dijiste antes, que iba a ser una función de Green a la 2 puntos. ¿Qué sería la de 1 punto? No, esta va a ser la de 2 puntos. Entonces, Va a ser la función de Green de 2 puntos. Esta es la variación del valor de expectación de. Sí. Esto de acá representa esto de aquí representa la estructura asintótica de las perturbaciones. porque así la variación, la punto. Sí. Eso es lo de acá. Sí. Sí, pero esto es el campo normal. Esto va a ser una perturbación a ese campo. Y la perturbación a ese campo va a ser, el término sublime va a ser la variación del valor de expectación de. Y eso va a corresponder a la función de Green retardada del operador. Y eso lo voy a mostrar ahora utilizando la teoría de respuesta lineal. Eso. Entonces ahora pasemos a teoría de respuesta lineal. Entonces la teoría de respuesta lineal, como el nombre lo dice, lo que estudia es cómo responde un sistema bajo una perturbación chiquita. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a tratar de estudiar todo en el contexto de la mecánica cuántica y de la teoría cuántica de campo. Entonces, lo que vamos a hacer es estudiar cómo se perturba el valor de expectación de algún operador. Y nosotros lo que vamos a suponer, para que esto sea respuesta lineal, es que esta cosa de acá se puede expresar como combinación lineal de las fuentes que generan la perturbación a nuestro sistema. Esto de aquí, de alguna manera, matematiza respuesta lineal. Y vamos ahora a tratar de ver cómo, utilizando mecánica cuántica, podemos hacer aparecer la función de Green retardada. Entonces, ahora tengo que verlo en nota. Sí, me equivoqué. Esta cosa es joder. la suma. Sí. Hay una suma implícita. Bien, entonces lo que nosotros vamos a suponer es que existe un hamiltoniano asociado a la perturbación, que nosotros vamos a llamar el hamiltoniano fuente. Y esto se va a expresar como la combinación lineal de los campos fuentes con los operadores O. Esto es lo mismo que cuando uno tiene una acción y la forma en la que acopla las corrientes con las fuentes es mediante los J y las fuentes. Entonces lo que vamos a tratar de ver ahora es cómo nos podemos construir el valor de expectación del operador O con estas fuentes que están acá. Entonces, para eso necesitamos definir el operador de evolución del hamiltoniano con fuentes. Ese operador se define como el operador de evolución de toda la vida, como el ordenamiento temporal de la exponencial de menos de 0 a t del hamiltoniano con fuentes. De aquí le puse fuente. Esto de t'. Entonces, primero quiero saber cuál es el valor de expectación del hamiltoniano con las fuentes. Y para eso voy a definir este operador de evolución de acá. Después me voy a definir una matriz de densidad. Voy a relacionar la matriz de densidad con este hamiltoniano
y con eso voy a calcular los valores de expectación. Recuerden que utilizando el formalismo de la matriz de densidad, lo que uno hace es trazar para obtener los valores de expectación a la matriz de densidad con el operador al que uno le quiere calcular el valor de expectación. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer. Oye, Nico, Bien. para calcular la expectación del lado cuántico no tenéis que... No, me olvidé la pregunta. Eso, definir estado asintótico. Sí. Entonces, lo que voy a definir yo es la matriz de densidad asintótica. Voy a pararme en un tiempo infinitamente atrás. Entonces, a la matriz de densidad voy a llamar ρ0 a la matriz de densidad en un t infinitamente atrás. Y bueno, lo otro es que, como aquí estamos en mecánica cuántica, tenemos que definir el frame en el que estamos trabajando. Entonces yo voy a partir trabajando en el cuadro de Heisenberg y después, para estudiar la evolución de los estados, voy a pasarme al cuadro de interacción. Pero esto de acá es en el cuadro de Heisenberg. Entonces en el cuadro de La evolución está en el cuadro de Heisenberg. pero el de interacción, ahí que tiene solamente el hamiltoniano de... La interacción tienes que meter en la interacción. Sí, pero ese H fuente es como la interacción, ¿no? Sí, sí. No tiene como una parte cinética. O sea, el operador U en el cuadro de Heisenberg va a tener una ecuación de evolución. Y la ecuación de evolución que va a tener va a ser esta. ¿Cierto? Por el conmutador. Bueno, el conmutador. El H evolucionado. Este va a ser el operador de... O sea, la evolución del operador U. Dime. Yo no vine en la primera clase, pero ¿cuál es ¿hay como alguna ventaja particular de calcular el valor, o sea, la función de n puntos con respuesta lineal en vez de hacer el formalismo que uno, o sea, normalmente calculando el b y tomando el derivado? Sí, la ventaja que tiene es que trabajáis desde el punto de vista de las perturbaciones más que de los campos en sí. Y cuando trabajáis con perturbaciones, podéis hacer teoría de perturbaciones. Así que podéis trabajar como a órdenes lineales y la ecuación se vuelve mucho más sencilla. Eso. Pero en principio podéis trabajar con los puros campos normales y tratar de derivar y encontrar eso. Pero ese método es muy difícil normalmente. Así que utilizando respuesta lineal todo se hace mucho más sencillo. De hecho, utilizando este formalismo, la idea del curso es que nosotros seamos capaces de derivar la ley de Ohm de electro de toda la vida. Y eso se puede hacer sencillo con este lenguaje. Entonces, de nuevo, lo que estamos tratando de hacer es calcular el valor de expectación con fuentes prendidas. Estamos definiendo un hamiltoniano con fuentes de las perturbaciones. Estamos definiendo una evolución. Vamos a definir una matriz de densidad para poder calcular las funciones de correlación de ese operador. Y aquí estoy definiendo simplemente cómo es la evolución en el cuadro de Heisenberg. Entonces ahora voy a poner cómo es un estado en ese cuadro. Entonces ahora me paso al cuadro de interacción. En el cuadro de interacción vamos a tener un estado de interacción con el operador U evolucionado. Y el fin tercero. No me acuerdo si. Bien, entonces tengo estos estados de acá. La matriz de densidad se construye considerando un ensamble de estados. Y el ensamble que estoy considerando es utilizando estos estados de acá. Entonces, ahora la matriz de densidad evolucionada con este operador U desde el menos infinito hasta un t se escribe de la siguiente forma. Se escribe como el U de t con el ρ0 con el U a la menos 1 de t. De nuevo, para poder calcular las funciones del valor de expectación de un operador, lo que uno hace es trazar a la matriz de densidad con el operador. Entonces, ese es el paso que vamos a hacer ahora.
como decía el Joel, el rosero es lo que define como los estados asintóticos de la teoría. Entonces, ahora para calcular el valor de expectación del operador O, O de t, con las fuentes prendidas, esto va a ser simplemente la traza de la matriz densidad con el operador O. Y este es el bicho que nosotros vamos a querer calcular. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Tiene una duda, pero si este infinito, un menos infinito, eso está definido, por ejemplo, cuando uno hace el diagrama de Venn, está definido como en la esquina de abajo, como el menos le llaman Y la de eso está en infinito. No le van a decir el diagrama de Venn, ¿De qué? del espacio. Sí, pero aquí estoy en Minkowski. Esto es mecánica cuántica de Por estándar. eso lo definís como así, por ejemplo, tenéis un diamante, lo definís en la esquina de abajo. En la esquina de abajo, sí. La coordenada avanzada sería B menos infinito. ¿Pero viste en la de ese? No, acá estoy en cuántica de estándar. Entonces, está Aquí todavía no. Yo estoy hablando de teoría de respuesta. ¿Viste en la de ese cómo lo definís? No, pero para la matriz de densidad igual tienes que definir estados asintóticos. En el cuadro de Heisenberg de interacción también tienes que definir estados asintóticos. Para calcular la matriz S también tienes que definir estados asintóticos. Eso se sabe en Minkowski. Eh, Es más complicado, por eso pregunto. Sí, pero aquí, de nuevo, aquí lo único que queremos calcular es la variación del valor de expectación de nada más. Y ahora estoy partiendo con mecánica cuántica estándar. Después vamos a pasar a QFT y después voy a hablar con la relación con holografía. Eso. ¿Y no es necesario dividir como por la tasa de error? Normalizar. Vamos a suponer de que esta cosa está normalizada, el rosero. Si el rosero está normalizado, está todo normalizado. Bien, entonces queremos calcular esta traza de acá. Ahora voy a reemplazar en la fórmula de ρ en función de u. Voy a utilizar la ciclicidad de la traza y voy a utilizar la fórmula de Hausdorff-Camber-Becker que decía, para poder estudiar una serie de potencias de esta cosa de acá. Entonces partamos reemplazando con ρ. Entonces si reemplazamos esta cosa, el valor de expectación del operador O con las fuentes prendidas, esto va a ser la traza de ρ0 del u a la menos 1 de t del operador O con u de t. Bien, este operador de acá es la exponenciación del hamiltoniano con fuentes. Así que podemos expresar todo este producto de acá gigante a orden lineal en la exponencial como el conmutador del hamiltoniano con fuentes con este operador O de acá. Entonces, esto de aquí va a ser 1, 1 menos y veces esto se puede expresar como el conmutador del hamiltoniano con fuentes con el OI, más la serie de conmutadores que aparecen en la expansión larga de los conmutadores. Aquí aparecen conmutadores de orden superior entre h y o. Entonces, al orden más chico va a quedar esta fórmula de acá. Bien, y aquí me estoy comiendo la integral de la exponencial. Entonces, aquí simplemente me comí la integral de dt. Y como estamos evaluando el rosero desde menos infinito hasta t, esta integral va desde menos infinito a t. Bien. Ahora, de aquí me comí un ODI. Entonces, de nuevo, esta cosa tenía dos exponenciales. A primer orden me queda solamente el OI en la identidad. Y a orden superiores me va a dar conmutadores del H con el O. Y así. Entonces, esta cosa se puede reescribir como la traza de ρ con OI de t más la traza de ρ0 por menos i de la integral de menos infinito a t
de t, del conmutador de h con fuentes de o y de t. ¿Cierto? Eso. Y si se fijan, esta cosa de acá es simplemente el valor de expectación del operador o y sin fuentes. Entonces, Nico, bien, ¿puedes decir la fórmula colorada? me equivoqué en los índices. No, son varias, un montón de términos. Sí, y me estoy quedando en orden lineal en, Ya. en la perturbación. Eso. Por aquí aparecen órdenes cuadráticos y cúbicos en la perturbación. H tiene los fiseros que representan las perturbaciones. Me estoy quedando en el orden lineal en esa perturbación. Eso. Ya, entonces esta cosa de acá va a ser el valor de expectación del operador O con las fuentes igual a 0. Eso representa el primer término. Y el segundo término va a ser el valor el valor de expectación del conmutador. Bueno, aquí me estoy comiendo la integral. Va a ser, y esa es la integral de menos infinito a t del conmutador del que multiplica con fuentes con el operador O y eso. Me estoy comiendo el dt. Entonces, de nuevo, lo que vamos a obtener de la traza va a ser la parte sin perturbación más una parte de perturbación, donde la información de la perturbación va a estar en el h con las fuentes. Y va a ser y desde el punto de vista del valor de expectación de O, va a ser simplemente el valor de expectación del computador del geometriano con fuentes con el que no tiene fuentes. Bien. Hay que pequeño está expandiendo lo que El h de las fuentes es las fuentes de los campos por los operadores. De aquí lo que es chico es el phi. Entonces, cuando tú expandís en órdenes superiores de los conmutadores, te va a dar h cuadrado. Esos son los que estoy anulando. está evaluado en el banco, está evaluado en el banco. Aquí todavía no estoy hablando de la grafía. Esto en el espacio-tiempo. Bien, entonces ese es el valor de expectación del operador O perturbado. Y lo que voy a definir como la variación del operador O va a ser igual al operador perturbado, al valor de expectación del operador perturbado, menos el valor de expectación del operador sin perturbar. Y todo lo que tenemos que hacer es tirar este objeto de acá a la izquierda. Entonces esto de aquí va a ser igual a y veces la integral de menos infinito a t del valor de expectación del conmutador de h de las fuentes t' con y d. Bien, entonces aquí ya calculamos cuánto es la variación del operador hoy, que desde el punto de vista de valorografía va a corresponder al término subleading de la expansión asintótica. Ahora bien, esto de aquí no dice mucho y uno lo puede escribir utilizando las funciones de Green. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Entonces, ahora lo que voy a hacer es expandir lo que es el h con las fuentes. Recuerden que el h con las fuentes es la fuente de los phi por el operador O. Entonces, si es que uno hace eso, lo que va a quedar va a ser lo siguiente. Va a quedar que la variación del valor de expectación del O va a ser igual al I, la integral de menos infinito a de t, del valor de expectación del conmutador del O, J de t prima, con el OI t prima con los campos con las fuentes. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue simplemente reemplazar en cuánto es el h con las fuentes.
las fuentes aquí van a ser campos clásicos, no van a ser campos cuánticos. Así que van a poder salir del valor de expectación de este conmutador. ¿Alguna duda usted? Esto es simplemente operatorio. No, ¿por qué el campo es pequeño? Dijiste que el campo clásico es pequeño, ¿sí? Sí, ¿Por qué es pequeño? yo estoy diciendo que es pequeño. El campo el campo que es fuente de la perturbación. ¿Cachai? Y Porque se puede aceptar en todo el banco, ¿cierto? ¿O está evaluado en asintótico? no estoy hablando de gravitación, esto es cuántico. Aquí es un campo que está evaluado en un T. En un T. No está claro. Sí, Es pequeño. es pequeño, sí. T cuadrado es aproximadamente 0. Eso. Yo estoy diciendo que la perturbación va a ser proporcional a la combinación lineal de esa fuente. Este en principio podría ser combinación no lineal de ese bicho y tener potencias cuadráticas, cúbicas, lo que sea. Eso es 0. Bueno, queda esta cosa de acá y la forma en la que uno transforma esta a una función de Green es primero evaluando esta cosa del menos infinito al más infinito utilizando una función escalar. Entonces, si meto una función escalar, esta cosa se puede evaluar de menos infinito a más infinito, una delta de t. Y aquí para no equivocarme. Delta de t menos t', por la respectación del conmutador de O, de j, t', phi de j. Bien, y para los que recuerdan de los cursos de mecánica, de cofetería y mecánica cuántica, es que justamente este objeto de acá va a corresponder a la función de Green retardada. En función por aquí de t, de t como t. Eso. Las funciones de Green tienen dos partes y se construyen con el conmutador de algún operador. La parte que es t menos t' es la función de Green retardada y la que es al revés es la función de Green answer. Entonces, en ese sentido, utilizando esto que es respuesta lineal, naturalmente aparece la función de Green retardada. Así que eso era el por qué estamos construyendo esta cosa. Entonces, variaciones del valor de expectación de O son justamente la función de Green retardada. Y la forma en la que nosotros, utilizando el diccionario, vamos a poder obtener estos bichos es simplemente trabajando con perturbaciones, después tomando una derivada funcional y al tiro vamos a poder obtener este bicho de acá, que va a codificar la respuesta lineal del sistema que nos interesa. Eso, ¿alguna duda esta parte? Sí, yo. Esa integral es una Heaviside por un. Sí. Sí. ¿Y tú defines que eso es el K en este caso? Eso de mecánica cuántica estándar, cuando tú calculáis cualquier propagador, siempre va a ser una Heaviside por un bicho, más otra Heaviside por un bicho. Y una de las Heaviside es justamente la función de Green de tu sistema. Y utilizando un operador diferencial te puedes dar cuenta de que es la solución al operador diferencial con una fuente infinitesimal. No sé si se entiende eso. Ese statement que estoy haciendo es de UFT, no de cuántica. ¿Es de cuántica? ¿Esto es cuántica? No, pero es que el hecho de que la función de Green sea la suma de la retardada y avanzada, esa es lo que se llama la función de Feynman. Eso para cualquier operador, pues sí, para cualquier operador que tú tengáis, cualquier operador que actuando sobre esta cosa te dé un delta de cosas. Eso se supone que la causalidad se define de esa forma, porque eso es relativista. Mecánica cuántica no es relativista. Entonces, No, pero tú igual puedes definir propagadores en ese sentido. De hecho, cuando uno construye las matrices de scattering, también aparecen funciones de Green en ese sentido. Y aparecen en este. eso que dijiste como la suma de teta t, Sí. es como la avanzada y la otra la retardada. Sí. Y eso aparece en cuántica normal. De hecho, aparece incluso en electrodinámica clásica. Electrodinámica relativista. Bueno. En la electrodinámica clásica solo es retardada. Pero Pero tienen las dos es cuántica, por causalidad. no, pero igual podéis construir la función de Green avanzada. No, pero Sí, pero no aparecen como combinación, eso es verdad. Eso, dime.
Entonces esto es como cuántica nomás, y yo podría pensar el phi como una función de onda que parece que Sí. Sí, pero aquí es una fuente clásica, no es cuántica. Cuando, entonces sí, pero mi duda era que si era cuántica, entonces no hace mucho sentido hacer despreciar cosas cuadráticas en phi porque queremos que sea normalizable. sí, sí. O sea, aquí el phi es clásico y es una cosa que es fija. Eso. Entonces aquí la lección de nuevo es la variación del valor de expectación de algún operador está generado por la función de Green del operador. Y si es que se acuerdan de la discusión del principio, lo que yo quería es que el valor de expectación del operador, para que sea teoría de respuesta lineal, y que sea combinación lineal de las fuentes. Entonces lo que yo quiero... Está diciendo para la de 2 puntos. Sí, Entonces debería recuperar que al desarrollar eso, recuperas la forma explícita del K, que es Sí. una función en gamma Sí. por un paréntesis de... con la bibliografía eso es exactamente lo que te da. ¿Y ahí eso cómo lo trabajas? Es que esto es cuántico de nuevo, todavía no estoy en holografía. Tenemos que pasar por todo el... Exactamente va a ser ese... Sí. la combinación. Sí, y eso por la forma asintótica que mostré al principio de las perturbaciones. Que va a dar justamente esto de acá. Después cuando calculé te da exactamente eso. Eso lo vamos a hacer, tranquilo. Ya, pues, entonces, como les decía, para que esta cosa sea respuesta lineal, lo que yo quiero es que esto sea combinación lineal de las fuentes. Entonces, FJ. D, y a esta cosa le falta una integración. La integral de un infinito a más infinito de teta prima, y t prima. Entonces, si es que nosotros consideramos esto como nuestra definición de respuesta lineal, entonces ahí uno identifica al check de IJ como y me falta un menos, me había comido un menos por ahí, como menos y por teta y teta prima por el valor de expectación del conmutador del OJ de T prima, del O I de T prima. Eso. Entonces, si es que esta cosa es nuestra definición de respuesta lineal, entonces este coeficiente chi y j se define como esto, y esto es justamente la función de Green retardada. Por aquí hay un ICIJ de t prima. Eso. A este bicho de acá se le conoce como la función de respuesta. Entonces lo que uno dice es que la función de respuesta va a corresponder a la función de Green retardada. Eso. Y lo que vamos a hacer después, que es lo que le estaba diciendo a Matías, es calcular estos bichos de forma holográfica. La forma en la que uno lo calcula de forma holográfica es simplemente determinando el coeficiente subleading de la expansión asintótica de las perturbaciones de los campos. Eso. Y bueno, ahora voy a tratar de escribir esta cosa en el contexto de QFT. En el contexto de QFT, todo lo que uno tiene que hacer es pasar estas integrales que son en t a una integral en el espacio-tiempo. Y eso, nada más. Hay toda una justificación rigurosa de por qué hacer eso, pero me tomaría de nuevo rehacer toda esta cosa para campos. Y eso es lo que no quiero hacer. Entonces, eso. Respuesta lineal, funciones de Green retardadas. Respuesta lineal, la función de Green retardada. Eso. ¿Alguna duda hasta ahora? Que según yo esta cosa debe ser menos en la ecuación en la exponenciación, ¿no? de la de Heisenberg. Sí, ahí de ya me he comido un menos. Otra cosa debe ser así. Pero entonces, como les decía, la única diferencia con QFT, desde el punto de vista de los resultados, va a ser que voy a tener que integrar en el espacio-tiempo. Bueno, y en Minkowski, si es que tuviese fondo curvo, no sé cómo se hace eso. Calcular la respuesta en fondo curvo. Sí. No sé cómo se hace eso. Entonces,
la oración de un operador en QFT se escribe de la misma forma, solo que ahora en vez de depender de t, va a depender también de los puntos del espacio. Esto va a ser igual a la integral en d más 1. Donde estoy diciendo que estoy trabajando con d dimensiones espaciales y una dimensión temporal. De x' del chi de i j del x. Oye, mismo te quedan máximo 20 minutos. Ya. Alcanzo a hacer la ley de Ohm. Bueno, y algo que se me olvidó que es súper importante es que esta relación de acá se conoce como la fórmula de cubo. Dejarse que no lo estoy escribiendo. No, lo que se conoce como la fórmula de cubo está aquí. Siempre me confundo. En general, cuando lean papers de holografía, siempre se refieren como a la fórmula de cubo. Y la fórmula que se deduce es justo como lo estoy diciendo. Y lo que te dice es que la función de respuesta de tu sistema va a estar dada por el conmutador, o sea, el valor de expectación del conmutador de tu operador O. Eso es todo lo que dice la fórmula de cubo. Y bueno, la forma en QFT tiene esta pinta, simplemente hay que integrar en el espacio-tiempo la función de respuesta con las fuentes, y la función de respuesta va a tener la misma forma que en el caso de mecánica cuántica estándar. Eso. Y lo otro que vamos a utilizar es la versión transformada de Fourier de esto. ¿Por qué necesitamos esa cosa? Porque resulta, y me voy a saltar el cálculo, de que estas cosas de acá dependen no localmente del tiempo y del espacio, como está acá. Entonces resulta que si uno hace la transformada de Fourier, las cosas se vuelven locales en el espacio de frecuencia y de momento. Entonces, para ver eso, tenemos que la oración, el valor de expectación, dígame. Fíjense que ahora en el espacio de frecuencia ya no depende de X y X', depende solamente de una pura cosa. Sería que en este caso K y W. Bien, y eso sería como el repaso de respuesta lineal. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de utilizar esta fórmula para derivar la ley de Ohm generalizada. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Ohm generalizada? La ley de Ohm generalizada lo que dice es que el valor de expectación de la corriente asociada a poner algún campo de fondo eléctrico o magnético, esta cosa va a ser igual a alguna matriz, que va a ser nuestra matriz de respuesta, por el campo eléctrico. Esto de aquí se conoce como la ley de Ohm generalizada. Vamos a derivar y vamos a ver cuál es la forma que tiene este sigma y j utilizando este lenguaje de acá. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a tener que definir primero es cuál es el operador fuente de la perturbación y cuál va a ser el operador respuesta que quiero estudiar. Bien, entonces en este caso vamos a tener Maxwell de toda la vida. Y para hacer esta cuenta tengo que usar mi poder. Y esto lo hago en 5 minutos. No sé dónde lo dejé. Bueno, entonces sabemos que el campo eléctrico, en términos de los potenciales, se puede escribir de esta forma. Y el campo magnético, ¿cierto? Se puede escribir de esta forma. Bien, entonces lo que en el frame en el que voy a trabajar va a ser uno en el que estoy en un gauge en el que mato el campo, el potencial phi, y uno donde no tengo campo magnético. Entonces voy a tener que el B va a ser 0, este de aquí va a ser 0. Así que voy a trabajar en un sistema en el que solamente tengo campo eléctrico. Y
como en electro de todavía, voy a tener asociada alguna, un vector corriente. Este de aquí va a ser el operador al que quiero estudiar la respuesta lineal de mi sistema. Operador. Bueno, el operador. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un campo eléctrico externo, que va a estar dado por esta forma de acá, y quiero ver cómo responde esta corriente bajo esa perturbación. Y resulta que la forma en la que responde este sistema bajo esa perturbación es justamente la ley de Ohm. ¿Bien? Entonces, ahora que ya identificamos qué cosa es el operador y qué cosa es la fuente, todo lo que tenemos que hacer es reemplazarlo en la fórmula de Q o en la fórmula de la variación del operador y calcular. Entonces, lo que vamos a necesitar calcular va a ser el chi y j. Y el chi y j se escribe como el conmutador, el valor de expectación del conmutador de los operadores que estoy considerando. Aquí el operador que estoy considerando es j, así que va a ser el conmutador de los j. Sobre todo hacer esto lo más rápido posible. Bien, entonces quiero calcular la variación del operador j. Esta cosa se va a escribir como el valor de expectación del operador j. Con las fuentes, aquí las fuentes, o sea, sí, con las fuentes, donde aquí las fuentes son el campo AJ, menos el operador j sin fuentes, con A igual 0. Bien, entonces, utilizando la fórmula que acabamos de ver, esto se calcula como menos i, como menos i por la integral de menos infinito a t, donde aquí no estoy utilizando la función escalar, de 4x, del valor de expectación del conmutador de los j. Este es el bicho que tenemos que encontrar, donde aquí la fuente son los A. No. Bien, entonces ya sabemos que podemos esto reescribirlo utilizando las funciones de Green. Y la función de Green asociada, o la función de respuesta, va a tener esta forma. Menos i teta de los j. En x prima. X prima. Esto de acá. Y lo que vamos a hacer ahora es pasarnos al espacio de Fourier para escribir todas estas cosas de forma lo más local posible. Entonces aquí simplemente el ejercicio es identificar cuáles son las fuentes, cuál es el operador, y reemplazar ahí en la fórmula de las variaciones de tu operador que quieres estudiar. Entonces, bueno, como había escrito delante, el campo eléctrico se relaciona con el potencial AJ, ¿cierto? Con la derivada temporal. Si me paso al espacio de frecuencias, esta cosa va a tener una e a la i omega. Así que cuando derive con respecto al tiempo, esta cosa me va a dar menos i omega por a doble en omega. Y esto va a ser el campo eléctrico en el espacio de frecuencias. Entonces ahora todo lo que tengo que hacer es reemplazar este AIJ en términos de L, acá, y lo que me va a quedar es que la variación del valor de expectación del J lo puedo escribir como un chi de IJ por una voy a hablar en las componentes espaciales de la J sobre I omega. ¿Sí? Y me estoy comiendo un menos, creo. Bueno, entonces reemplazando la forma que tiene el A en esta cosa de acá, y me equivoqué en el mucho. Entonces reemplazando la forma que tiene el A en términos del E en esta fórmula de acá, me va a quedar una cosa que va a ser este conmutador raro, que voy a llamar después chi y j sobre i omega.
y con un menos, que tiene de acá. Y con eso ya calculé cuánto es la variación del operador IJ. Y si es que recordamos de la ley de Ohm generalizada, y llamando a esta cosa de acá el valor de partición de J, obtenemos cuánto es la matriz sigma. Entonces si identifico esta cosa como sigma IJ de J, entonces sigma de IJ va a ser simplemente la matriz de respuesta sobre I omega. Y con eso ya fuimos capaces de encontrar la ley de Ohm generalizada utilizando simplemente respuesta lineal. Eso. ¿Alguna duda? Tengo una duda. Eso tiene un polo en omega igual 0. Sí. Eso tiene que ver como con soft. Tenemos soft. No, en este caso no tiene que ver con teoremas soft. Hay omega, un polo en omega igual 0. Como que tú estás trabajando con frecuencia pequeña. No necesariamente. Bueno, de la forma que tiene el probador. Después, para poder calcular las componentes de la conductividad, uno multiplica por omega y toma el límite extendiendo a 0, y ese es como el objeto que tú medís en el laboratorio. El límite omega 0. Sí. Eso se llama la conductividad de C, la conductividad directa. Eso. Pero ahí, para poder tomar. Fotones de baja frecuencia. Eso es con fotones de baja frecuencia, sí. Pero en principio esta fórmula general podéis tomar cualquier omega y te salís del límite de C y tenéis la respuesta lineal igual. O sea que tú multiplicas en omega porque tienes polo en omega. No, pero cuando calculáis el bicho como físico, lo que tú tomáis en la parte imaginaria de esta cosa, multiplicáis por omega y eso es lo que tú mides en el laboratorio. Eso. Bueno, y esta es la derivación utilizando la teoría de respuesta lineal de la ley de Ohm. Nos vamos a dar cuenta después, utilizando holografía, de que podemos calcular esta misma cosa, pero utilizando el diccionario holográfico. ¿Y por qué va a funcionar? Porque nosotros con el diccionario vamos a poder calcular al tiro el chi y j, que es la función de Green, y nos va a dar al toque esta relación de acá. Y la forma en la que uno hace eso es tomando la solución de Reiner-Nostrom, que es la solución que tiene un potencial eléctrico, perturba esa solución y la perturbación va a tener asociada la información de la función de Green, del signo. Y con eso uno es capaz de calcular la función de la ley de Ohm utilizando física de agujeros negros. Eso. Y eso lo voy a hacer la opción semana porque si no. Bueno, ahora le vamos a meter a Nico. No, ¿tiempo de pregunta o algo? Tenemos Quedan 8 minutos. ¿Quién tiene dudas? ¿Por qué no hay K ahí? Solamente omega, ¿por qué el potencial vectorial ahí depende de omega y no depende también de K? O sea, es buena pregunta. Es porque estoy haciendo la transformada de Fourier solamente en el espacio temporal. Pero igual hay o sea, no, pero igual depende, hay un K, por ejemplo, que no queda, Pero el campo eléctrico tiene una deriva temporal. pero hay una parte espacial igual, que satisface la ecuación de Maxwell en todo el espacio. Por la ecuación de Maxwell tiene parte espacial y Si te fijaste en el ANSA que puse, el ANSA simplemente, el potencial escalar era 0 y el campo magnético era 0. Entonces el campo eléctrico queda solamente con la derivada de A. hay una función que depende del espacio que no queda determinada. Y cuando uno, yo la transformada de Fourier la estoy haciendo en el espacio temporal. En principio podría hacerlo en el espacio-tiempo completo. Como un límite de K 0. Estoy tomando un límite en el que no estoy considerando acá en la transformada de Fourier. Entonces está la exponencial. Solo que al derivar solo bota el omega y después tú factorizas con la exponencial. Pero por ejemplo puede ser como No depende puede de ser K, es K independiente. Pero una función de tú T, siempre es una función de T multiplicado por una función de Y. Pero tú, por ejemplo, podías hacer la transformada de Fourier solamente en el espacio temporal. Entonces, y escribir o las dos. Como tienes las dos, como Sí. tienes una derivada temporal, todo te va a bajar lo menos. Sí, estoy de acuerdo, pero en este caso estoy trabajando en la transformada de Fourier solamente en el espacio temporal. Eso. No sé, La confusión fue porque en un momento pusiste que los A dependían de K y de omega. en la fórmula general sí dependen de cada y omega, pero estoy en el caso como de juguete, en el que no pongo la dependencia. Eso es como tomar el límite K 0, ¿no? No necesariamente. Pero el límite K 0 tenéis como omega 0 también. O el límite de longitud. No, que son independientes doble y K.
Solamente transformó la parte temporal, ¿no? Sí. Es lo que uno hace usualmente. Cuántica normal, por ejemplo. Vitro. Listo. Y no podría ser al revés el sentido de tomar que A es el operador y J es la función clásica. Sabéis que, no sé, en algunos contextos uno puede dar vuelta a qué cosa es operador y qué cosa es fuente. O sea, generalmente las corrientes son corrientes, pues. Sí, las corrientes son corrientes y los A son las fuentes. Con la transformación de leyenda, ¿no? Con la transformación de Viviende, no sé, Se pasa como no sé, a un operador y otro. no sé. No. Pero aquí, por la interpretación normal de que el A siempre es fuente y el J es tu operador. Eso de Cofetén también cuando uno tiene la función partición, la forma en la que agrega las fuentes es justamente con JA. Eso. Pero J es la fuente. A es la fuente, J es la corriente. J es la fuente de A. A es la fuente de J. No. O sea, porque J es como son de las cargas y las corrientes. Porque tú después Ah, debes, el campo que genera. después tú debes con respecto a los A, no debes con respecto a los. Con respecto a J. Ah, no, debes con respecto. Sí, bueno. Me enredé, sí, sí. Se olvida todo lo que dije, tienes razón. Sí. Acá tiene sentido porque el A es como tu campo de fondo, el que tú estás haciendo perturbar tu cosa. Y el J es lo que reacciona a tu campo de fondo. Creo que va a tener más sentido en holografía, porque ahí el asta fijo en el puerto, entonces no hay un operador. Claro, el operador va a ser J, esa cosa. De hecho, en holografía uno va a tener que derivar con respecto a A, y el valor de expectación que va a obtener va a ser el J. Eso. Y como dijo el Joel, eso, el A es el que está fijo en el borde. Una pregunta, pero ahí dijiste que la variación era eso por la definición que había derivado de la. Ah, sí, aquí tú decís por qué pasa de variación de J a J. Sí, sí. Esto de aquí es como es la respuesta. Después estoy llamando al J a la respuesta de tu sistema. Ahí cómo lo puedo explicar de nuevo. La respuesta de la corriente va a ser igual a la conductividad por el E. Entonces aquí lo puedo llamar J o lo puedo llamar variación de J. Pues siendo riguroso debería ser que está aquí. Eso. Y la ley de Ohm debería tener variación de J. Y es que es pequeño porque me acuerdo que en el ejemplo anterior, usted dijiste que el campo clásico era pequeño. El A es pequeño en este caso. Esa es la fuente. Estoy despreciando cosas cuadráticas de nada. Pero si tú no desprecias las cosas cuadráticas, eso no va a cambiar, porque eso más. Más una chorreada de cosas. Entonces, no es que estés despreciando el tema, pero tú estás ignorando, ¿no? Están en Claro. la suma de cubos, están al lado. Sí, desde el punto de vista de respuesta lineal, aquí van a dar combinaciones no lineales de y cosas. El campo eléctrico también es pequeño entonces. Si la es pequeño, le es pequeño. No es una ser pequeño. Estoy analizando la respuesta lineal, ¿no? O sea, no por lo de la expansión que mostró al principio. Sí, pero eso lo estamos diciendo, que a lo mejor ya está la expresión completa, pero tú si tomáis completa, el resultado al final no va a modificarse, sino que va a tener una serie de tiempos. Sí, sí, pero lo que dice es verdad. En este contexto, como el E está relacionado con el A y el A es pequeño, el E también va a ser pequeño en ese sentido. Eso. ¿Alguna otra consulta? Entonces esto no sirve para dar un poco fuerte. Esta respuesta lineal, nomás esto agarráis la cuestión y no puedo decirlo. Tienes que ser gentil, esto que siendo gentil. Tiene una configuración sin campo eléctrico y después tiene un campo eléctrico pequeño. Sí, sí, le doy un golpecito nomás. No es tan pequeño, sino que está en un. Claro, no sé si tocamos dónde estamos. Pero no refiere en sentido hablando de eso, y no. Aquí es simplemente prender algún bicho y que sea pequeñito el bichito que estáis prendiendo. Eso. Me quedan 20 segundos. Eso, cabrón. Gracias por la presencia. La próxima semana somos casi normales. Ahí sí.
digamos, bien antes de